Muchos recuerdan a Janis Joplin como un fuego ardiente de la música estadounidense, pero pocos entienden verdaderamente el dolor detrás de su deslumbrante brillo. Incluso 55 años después de su muerte repentina, la gente todavía se pregunta por qué aquellos más cercanos a ella la llamaban fea. Una herida que la llevó por un camino de autodestrucción y que finalmente condujo a su prematuro final. Durante décadas, la verdadera causa de su repentina muerte permaneció como un misterio. Pero nuevas revelaciones están lentamente arrojando luz sobre lo que realmente sucedió. ¿Murió Joplin realmente por una sobredosis de drogas? ¿O había una verdad más oscura oculta detrás de todo esto? Vamos a descubrir esa verdad mientras miramos hacia atrás en algunas de sus fotografías más raras. La infancia en Port Arthur fue una serie de cortes profundos. El acné quístico le dejó cicatrices marcadas. Su peso se disparó y las burlas cortaban como cuchillos. Los compañeros de clase le dieron apodos crueles, empujando a Janis a los oscuros rincones del aula. Una vez confesó, era una marginada. Mientras otras chicas aprendían a usar maquillaje y coquetear, Janis sostenía silenciosamente su guitarra, tragaba sus lágrimas y escribía melodías empapadas de dolor. En 1960, Janis se graduó de la escuela secundaria aún sin saber dónde pertenecía. Intentó la Universidad de Texas, pero rápidamente cayó en crisis. Herida y rechazada, eligió un camino diferente, la música. No los dulces éxitos pop que dominaban la radio en ese momento, sino folk y blues crudos y rebeldes, como ella. En diciembre de 1962, con solo 19 años y aún matriculada en la Universidad de Texas, grabó su primera canción, What Good Can Drinking Do? Esa grabación marcó el comienzo de un turbulento pero extraordinario viaje musical que tocaría a millones en todo el mundo. Pero su vida estaba a punto de desviarse en una dirección completamente diferente. Cuando Janis decidió dejar Texas por San Francisco, buscando un nuevo comienzo, necesitaba escapar de las cadenas de una mente en guerra consigo misma. San Francisco, con su vibrante atmósfera y espíritu contracultural, parecía el lugar perfecto para que Janis encontrara paz y aceptación. Pero las cosas no salieron como ella había esperado. Pronto cayó en un mundo de alcohol y drogas. Las actuaciones, que antes eran ardientes, se volvieron apagadas mientras luchaba por mantenerse en el escenario, mientras batallaba con sus demonios internos. Los rumores se propagaron de que era una adicta a la velocidad, que ocasionalmente usaba heroína, y los productores de música parecían más intrigados por su estilo de vida salvaje que por su verdadero talento. A medida que su dependencia de las drogas se profundizaba, los problemas la seguían. En 1963 fue arrestada por robo en Berkeley, convirtiéndose en objeto de burla en los periódicos locales. A pesar de innumerables señales de advertencia, Janis no pudo escapar del agarre de las drogas y el alcohol. Tocó fondo, sobreviviendo con comidas de comedores de caridad, vagando sin rumbo con un frágil cuerpo de 40 kilos y ojos vacíos. Su familia y amigos, aterrorizados al verla autodestruirse, sabían que tenían que actuar. Así que idearon un plan, una fiesta de recaudación de fondos para reunir suficiente dinero para enviar a Janis de regreso a Texas, lejos del infierno de humo blanco. En la primavera de 1965, Janis regresó a Port Arthur como un fantasma de su antiguo yo. Frágil, pero con un destello de determinación en sus ojos. Dejó las drogas, se sobrió, adoptó un excéntrico peinado de colmena y se matriculó como estudiante de antropología en la Universidad Lamar, como si intentara limpiar la pizarra y reescribir su vida. Aún así, en el fondo, Janis sabía que no podía quedarse en Port Arthur para siempre. La música era su verdadero destino y tenía que regresar a San Francisco para hacerlo realidad. Así que, en 1965,
Janis volvió a San Francisco decidida a conquistar el mundo. Durante el día estudiaba en la Universidad Lamar. Por la noche se presentaba en secreto en pequeños clubes de música en Austin. Luego se apresuraba a San Francisco para tomar lecciones de música adicionales. Una vez incluso cantó en una recaudación de fondos para la leyenda del blues Mans Lipcomb, aunque luchó con un intenso miedo escénico que hizo que sus manos temblaran y casi dejara caer el micrófono. Entonces el destino apareció inesperadamente, no como un avance musical, sino como un romance de rayo. En el otoño de 1965, Janis sorprendió a sus amigos al anunciar su compromiso con Peter DeLange, un apuesto empleado de IBM de Nueva York. Peter estaba tan enamorado que viajó hasta Texas para pedir permiso a sus padres para casarse con ella. Ambos soñaban con una casita junto al mar, algunos hijos y noches románticas a la luz de las velas llenas de música. El vestido de novia ya había sido elegido y las invitaciones ya estaban siendo planeadas. Pero la vida nunca le había permitido a Janis tener paz. Justo cuando la felicidad parecía finalmente al alcance, Peter canceló abruptamente el compromiso. Su trabajo requería constantes viajes y no quería atar a Janis a una vida solitaria de espera. La noticia atravesó su corazón como un cuchillo. Colapsó durante días. Pero esta vez, en lugar de volver al alcohol y las drogas, Janis se levantó. Comenzó a salir con Bernard Gitano, un trabajador social psicológico que la sacó silenciosamente de la oscuridad. Gitano recordó más tarde que Janis siempre estaba dividida entre su hambre de fama y su miedo a recaer. Pero él la miró directamente a los ojos y le dijo: «No necesitas drogas para convertirte en una leyenda. Ya eres extraordinaria». Esas palabras fueron como la chispa final que reavivó el fuego moribundo dentro de ella. Janis se entregó a la música con una nueva pasión, actuando regularmente en la galería de café en North Beach. Y fue allí donde el destino volvió a llamar. Cadet Helms, el excéntrico manager de la banda Big Brother and the Holding Company. Después de solo unos minutos de escucharla cantar, supo que ella era la pieza que faltaba en la banda y la persuadió para unirse como su cantante principal. Al principio, Janis dudó. Temía que regresar a San Francisco pudiera arrastrarla de nuevo a viejos hábitos y no quería decepcionar a su familia nuevamente. La ciudad tenía demasiados recuerdos dolorosos, pero algo profundo dentro de ella susurró que esta era la oportunidad que había estado esperando. Contra todo pronóstico, aceptó unirse a Big Brother and the Holding Company el 4 de junio de 1966. Su primera actuación pública con la banda tuvo lugar en el Avalon Ballroom en San Francisco y fue un triunfo electrizante. Su voz no solo se elevó, desgarró el aire, fusionándose con la neblina psicodélica de humo y luces intermitentes, llevando a la multitud hippie a un trance. No fue simplemente un concierto, fue el momento en que Janis se convirtió en su verdadero yo. Una artista, un ícono rebelde, una llama ardiente encendida en el corazón de San Francisco. A partir de entonces, las noches siguieron llegando. Fillmore West, Winterland Ballroom, Avalon, donde quiera que Big Brother tocara, había multitudes gritando, puños en alto y olas de sonido eléctrico rugiendo por el aire. El punto culminante llegó en el Festival de Pop de Monterrey en junio de 1967. Cuando Janis comenzó a cantar, la audiencia se congeló como si hubiera sido golpeada por un rayo, luego estalló en una histeria salvaje. El álbum debut de la banda, Big Brother and the Holding Company, siguió pronto, llevando canciones como Down on Me y Cuckoo a través de las ondas de FM, propulsando a Janis Joplin al centro de atención como un fenómeno del movimiento contracultural.
Pero detrás de las deslumbrantes luces del escenario, una guerra silenciosa la desgarraba. Las tentaciones del alcohol y las drogas acechaban como sombras, alejándola silenciosamente del brillo. Había prometido a su familia mantenerse limpia y una vez incluso se derrumbó en lágrimas después de entrar en su apartamento compartido y ver a su compañero de banda Travis Rivers y sus amigos inyectándose, furiosa porque su paquete de sin agujas había sido roto justo ante sus ojos. El tecladista Steven Ryder y otros miembros intentaron desesperadamente protegerla de la atracción mortal, pero era casi imposible. El implacable calendario de giras, la aplastante presión de brillar intensamente noche tras noche, la dejó colapsando entre bastidores en botellas y dosis secretas, como si solo ellas pudieran acallar el grito en su cabeza. Y luego, justo cuando el foco parecía estar desplegando una alfombra roja, de repente se volvió de hielo. A principios de 1968, la banda se dirigió a Chicago para grabar su segundo álbum, un avance que habían soñado durante años. Pero su patrocinador financiero se quedó sin fondos inesperadamente, abandonándolos en una ciudad fría e indiferente, lejos de casa. No tenían dinero para regresar, ninguna cálida bienvenida, y las pocas pistas que lograron grabar sonaban muertas y sin inspiración. El deslumbrante sueño se había convertido en una carga. Cuando el tren finalmente los llevó de regreso a San Francisco, nadie dijo una palabra. Solo había miradas vacías, como si el cielo acabara de colapsar, y las estrellas que pensaban que sostenían se les habían escapado entre los dedos. Pero justo cuando las cosas parecían más desesperadas, apareció una chispa de esperanza. El 31 de julio de 1968, Janis hizo su primera aparición en televisión nacional en el programa This Morning. Sin embargo, la alegría se tornó rápidamente agridulce cuando la estación borró accidentalmente la grabación, dejando solo el audio. Afortunadamente, ese mismo año, la banda lanzó su primer álbum con Columbia Records, Cheap Thrills, y explotó alcanzando el número 1. Mientras tanto, el sencillo Piece of My Heart subió al top 12. De un paria, Janis Joplin se había transformado en un poderoso ícono del rock. Su voz exponía sus emociones más profundas, dolor y alegría, amor y profunda soledad. Pero incluso con el éxito, sus demonios internos continuaron persiguiéndola. Janis dejó Big Brother and the Holding Company para formar un nuevo grupo, la Cosmic Blues Band, lo que parecía un nuevo comienzo. Sin embargo, la atracción de la heroína la arrastró de nuevo a su espiral mortal. A principios de 1969, se informó que gastaba alrededor de $200 al día en heroína, un hábito destructivo que ni siquiera incluía la grabación de I Got Demo Old Cosmic Blues Again, Mama. El productor Gabriel Meckler intentó protegerla de las drogas, haciéndola quedarse con él en Los Ángeles durante las sesiones de grabación, pero la adicción demostró ser demasiado poderosa para resistir. Y mientras Janis brillaba en las deslumbrantes luces y la adoración de sus fans, su vida se había convertido en una triste melodía, una melodía inquietante de oportunidades perdidas y autodestrucción. En Woodstock, el 17 de agosto de 1969, mientras esperaba nerviosamente entre bastidores, la ansiedad la abrumó y recurrió a la heroína y al alcohol para calmarse. Cuando finalmente fue su turno de actuar, la multitud zumbaba de anticipación. Pero la realidad fue decepcionante. Su voz, una vez poderosa, estaba débil, y la energía apasionada en sus movimientos se había convertido en un vaivén tambaleante. Sus luchas se filtraron en sus actuaciones. Incluso compartir el escenario con la legendaria Tina Turner no pudo salvarla del agarre de las drogas. Sin embargo,
Incluso mientras las tormentas rugían a su alrededor, hubo momentos fugaces en los que la vida de Janis Joplin se suavizaba como la luz del sol rompiendo a través de nubes pesadas. Durante un viaje a Brasil, encontró inesperadamente un rincón de paz cuando conoció a David Nash, un hombre que suavemente calmó su corazón herido. Ese breve romance tempestuoso, junto con los ritmos tranquilos de los trópicos, ayudaron a Janis a liberarse de las drogas y el alcohol por un corto tiempo. Fue como una rara pausa, un momento para que su alma respirara y soñara con un mañana libre de adicciones. Pero la paz era solo una ilusión pasajera. Cuando regresó a su adicción resurgió como una tormenta. Pronto, Janis se enamoró de Peggy Certa, quien también estaba luchando contra el abuso de sustancias. Su amor no pudo salvarlas, solo hundió sus vidas más en el caos. Aún así, Janis nunca fue alguien que pudiera permanecer quieta en la oscuridad. Incluso en su momento más agotado, anhelaba levantarse de nuevo para demostrar que su corazón aún llevaba fuego. En 1970 formó una nueva banda llamada Full Tilt Boogie. Fue un esfuerzo desesperado pero esperanzador, una declaración de que aún anhelaba la vida y la música. Su sonido fue recibido con una avalancha de elogios, y en el escenario, Janis parecía brillar intensamente una vez más, pero detrás de las luces, las sombras persistían. Continuó luchando contra su adicción a pesar de haber jurado innumerables veces que dejaría. Las noches solitarias, las agotadoras giras, las sonrisas forzadas que ocultaban un corazón cansado. Todo eso la desgastaba lentamente. Entonces la tragedia golpeó. El 4 de octubre de 1970, Janis fue encontrada muerta en su habitación en el Landmark Motor Hotel en Los Ángeles. La escena era inquietante. Una nariz rota, labios ensangrentados y un genio silencioso que se había ido para siempre. El informe oficial dictaminó que su muerte fue una sobredosis accidental de heroína, posiblemente agravada por el alcohol. Amigos cercanos, como Peggy Certa, creían que Janis pudo haber tomado sin saber una dosis más fuerte de lo habitual, mientras su tolerancia había disminuido con el tiempo. Cualquiera que fuera la verdad, un hecho era innegable. Su muerte conmocionó al mundo. Amigos y seres queridos estaban consumidos por la culpa. Peggy admitió entre lágrimas que había prometido visitar a Janis en Los Ángeles, pero para cuando llegó, Janis ya se había ido. Su prometido, Seth Morgan, también falló en cumplir su promesa de verla antes de ese fatídico día. Según Certa, Janis se había sentido profundamente herida porque ni Morgan ni Certa aparecieron como prometieron. Personas que había esperado que trajeran calidez a su alma en esa última noche. En una llamada telefónica, menos de 24 horas antes de su muerte, Janis, supuestamente, estalló en ira contra Morgan, pero los detalles de esa conversación siguen siendo un misterio. Nadie sabe cómo pudo haber afectado su estado de ánimo. Certa también especuló que Janis pudo haberse golpeado la cabeza cuando su sandalia se enganchó en la alfombra de pelo en su habitación, posiblemente acelerando la tragedia. Aún así, los expertos coinciden en gran medida en que las drogas y el alcohol fueron las verdaderas fuerzas que la llevaron al borde. El cuerpo de Janis fue posteriormente cremado en Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary. Sus cenizas fueron esparcidas sobre el Océano Pacífico desde un avión, como si liberaran un alma que había estado mucho tiempo encarcelada en el dolor. Y aunque su cuerpo se disolvió en la brisa marina, el legado de Janis Joplin permaneció brillante y vivo como la voz que una vez dejó al mundo en un asombro silencioso. Pearl, el álbum lanzado después de su muerte, se convirtió en un gran éxito, presentando canciones atemporales como Me and Bobby McGee y Mercedes-Benz.
Janis Joplin puede haberse ido, pero su voz cruda y sentida aún resuena a través del tiempo, continuando encendiendo los espíritus de innumerables artistas y fans. Una estrella fugaz puede haberse apagado, pero la estela de luz que dejó atrás aún brilla en el cielo de la música.